Bueno, gracias por seguir con nosotros en el Gráfico TV. Hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos tocado, si bien de una forma periférica en estos últimos meses, pero también en el Gráfico se ha dado una cobertura extensa sobre el caso del jugador hondureño Milton Palacios, miembro del Club Audaz en el Clausura 2018 y que no tuvo un final feliz porque el jugador hondureño demandó que no había recibido paga, pero no solamente se fue a instancias futbolísticas, no solamente se presentó a la federación, sino que llevó el caso a una grada más allá. Este mediodía, el jugador Milton Palacios demandó ante la Fiscalía General de la República al Audaz y a su representante Juan Pablo Herrera, que también es vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Es un caso inédito, creo yo, en muchos sentidos, porque usualmente estos se llevan a la FIFA, como por ejemplo el jugador Sánchez Prete representa uno de los casos que son llevados a instancias deportivas. Pero el hondureño lo llevó a una instancia oficial y por eso tenemos ahora como invitado al señor Leonardo Quintanilla, el abogado del jugador hondureño que ahora presentó su demanda. Queremos conocer más del caso y por eso le damos la bienvenida a Leonardo. Gracias por estar con nosotros en el Gráfico TV. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos acá pues para evacuar las consultas que ustedes consideran pertinentes pues y darle el cauce legal a la entrevista. Ok, bueno, Leonardo, Wilson Palacios termina su Milton Palacios, perdón, termina su contrato con Audaz. Eso fue hace poco más de un año. Sí. ¿Qué es lo que detona esta demanda? ¿Cuándo empieza el incumplimiento del contrato y cuándo empieza el problema que ahora fue presentado a la Fiscalía? Sí, la verdad que retomando sus palabras, el caso no es que tuvo un final feliz, tuvo un inicio infeliz también. O sea, realmente a él lo contrataron, jamás le pagaron salario, él estuvo jugando, a él lo sacaron de la vivienda donde vivía, la alimentación era precaria, estaba con Pretzel también ahí y compartían sus desgracias. O sea, nunca le pagaron un salario. Nunca le pagaron un salario. Él se vio obligado, en el afán de negociar con el Juan Pablo Herrera, de decirle que eran, miren, a mí denme $10,000 y con $10,000 me doy por satisfecho. Pero él en verdad no le pagaron ningún salario. Esto es lo que a nosotros nos ha llevado a un giro en las pretensiones que él estaba haciendo, porque él lo estaba demandando justamente el Audaz en sede administrativa de la FESFUT. Hasta este momento no hemos tenido una respuesta del tribunal arbitral y nos hemos visto en la necesidad, acudiendo al llamado del fiscal general de la República, que dice que hagamos noticia, que demos de nuestro informe cuando tengamos la información de que se ha cometido un delito, para que se investigue. Entonces hemos acudido al Ministerio Público para que se investigue sobre la procedencia o no de los hechos denunciados, que no es nuestra obligación hacer la calificación del delito, porque nuestro acompañamiento como abogado ha sido con Milton y pues la Fiscalía tendrá que hacer una adecuación, primero en determinar si lo que hemos denunciado constituye delito. ¿Cuáles son los hechos denunciados? Los hechos denunciados es que en el afán de Milton Palacios para darle el conocimiento a la FESFUT del incumplimiento contractual, él estaba reclamando la cantidad de $10,450. Como una justificación del equipo Audaz, representado pues por Juan Pablo Herrera, se presentaron recibos argumentando que a él ya le habían cancelado ese dinero. Entonces fue sometido a un peritaje estos recibos, porque mi cliente mantiene el postulado de que jamás ha suscrito recibo o documento alguno.
Entonces, estos recibos tenían la firma de Milton Palacio. Así es, tenían la firma de él y supuestamente, según mi cliente, dice que en ese momento, cuando las fechas que tienen estos documentos, él se encontraba fuera del país. Entonces, o sea, él alega que esas firmas no son suyas. No, lo alega y lo vehementemente. Él está 100% seguro que no le ha firmado ningún documento porque jamás le pagaron cantidad alguna en concepto de su salario. Ahora, esto se somete a un peritaje, ¿no? Esta firma se somete a un peritaje. Pero esta prueba no es concluyente y esta prueba es en sede administrativa, pues como lo expresamos. Lo contundente tiene que ser en la fiscalía, porque el perito lo que dictamina es que necesita tener más insumos históricos de la firma de Milton para determinar si la firma de él es verdadera. ¿Por qué? Esto es una situación que muy poco se conoce, pero los brasileños y los hondureños no acostumbran a hacer una firma como un signo, sino que acostumbran a consignar su nombre escrito. Entonces, al tener poca costumbre de hacer su signo, ellos muy cotidianamente cometen errores, no guardan esa exactitud, por decirlo así, de la firma, sino que está sometido a cambios. Sin embargo, he hablado con mi cliente y él me ha dicho, yo sí he firmado, he tenido la firma como signo, la he hecho siempre y entonces yo no la varío. Entonces, de esa forma, pues, es que el perito dijo, necesito tener más pruebas. Ahora, pero ese perito lo hizo la policía, además. Así es. Que ese que abrieron solicitado por la Federación de Fútbol. Así es, pero judicialmente este peritaje, pues, a pesar que es algo pues oficial, pues, que viene de la Policía Nacional Civil, de la investigación de la oficina, pues, pertinente para hacer este tipo de pruebas periciales, tiene que ser esto ya juramentado por un juez o por un... ¿Y qué significa que no es concluyente? No es concluyente en el sentido que dice que no puede establecer si es la firma de Milton o no. ¿Por qué no lo puede decir? Porque argumenta el perito que los brasileños y los hondureños tienen esa práctica. Entonces, para él concluirlo fehacientemente, necesita tener acceso a esos documentos históricos, como un matrimonio civil, actas anteriores, contratos, etc. ¿La demanda exactamente contra qué es? ¿Contra quién es? Es contra el señor Juan Pablo Herrera. Contra el señor Juan Pablo Herrera. Sí. ¿Y lo que están pidiendo? Nosotros no estamos pidiendo. No están solicitando nada. Estamos ahorita nosotros expresando cuáles son los hechos que se le cometieron en contra de él. En este caso, la presentación de los recibos, una situación. Segundo, la eventual existencia de un finiquito laboral que mi cliente no ha firmado y que debió haber sido presentado para la inscripción del equipo, pues, ¿verdad? Y tercero, pues, a nuestro juicio, desde que él se contrata para venir a jugar, ya se tenía la intención de no pagarle. Que esto ustedes saben más que nadie, que es una práctica muy común, desgraciadamente, en nuestro deporte, sí. que los contratan y después le dicen, vaya, tenés aquí tu limosna, tu miseria y andar. Llegan a conciliar, digamos, pero siempre salen muy perjudicados en el aspecto económico. Concilian con el hambre de la gente. Y esto, pues, nosotros no debemos de permitirlo y ojalá, pues, que esta situación, que eso es lo que nosotros hemos dicho, que esto es una estafa. Se tenía el ardid y el medio para traerlo a él, firmar un contrato que no van a cumplir jamás, porque no lo cumplieron. Entonces, nosotros, pues, probablemente estamos ante la presencia, pues, de un delito de estafa agravada. ¿Y por qué deciden pasar a la fiscalía en vez de quedarse con el Tribunal Deportivo? Es que lo que sucede es algo. Primero, el tribunal no ha resuelto. Segundo, a él se le vio conminado a expresar que no le habían pagado desde febrero hasta junio, pero en verdad él nunca le pagaron. O sea, jamás le cancelaron su salario alguno. Ahora, ¿por qué el giro? Porque a nuestro juicio existe un delito y es nuestro deber darlo a conocer. Es más, la situación de esto puede trascender a otra esfera.
que pues será la Fiscalía la que tendrá que valorar la situación, porque las condiciones en las que estas personas lo tenían, pues era muy una situación. Imagínese alguien que lo traigan desarraigado de su país a no pagarle nada. Una última pregunta, Leonardo, porque ya tenemos que ir al corte. El señor Herrera le ofreció a su cliente firmé el finiquito por esta cantidad, por tal cantidad. Ni siquiera se lo enseñaron para que lo firmara. No sabemos cómo es que está firmado. Pero el único ofrecimiento que le hizo fue por medio del abogado, según me ha expresado mi cliente. Dice que lo llamaron y le dijeron, aquí tenés $350, ¿lo querés o no lo querés? Por 6 meses de trabajo. Por 6 meses de trabajo. Ahora, Juan Pablo Herrera, que por cierto es el vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿lo demandan a él por ser el representante legal de Audace en aquel momento? Lo que sucede es que en el derecho penal las acciones son personales. No podemos decir que un equipo de fútbol es el que cometió el delito. Y entonces, pero si el representante, que es obviamente el interesado en presentar una prueba para desvanecerlo, y que es con que el jugador se entiende, porque recordémonos que en estas situaciones el jugador que se busca no es que tiene contacto con el entrenador. Las negociaciones son el representante con los presidentes de los equipos, que son pues los que mandan y los que tienen la chequera, pues, ¿verdad? A ver, para finalizar, ¿qué se viene ahora? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo va el tiempo? Sí, ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que viene ahora es que la Fiscalía tiene que valorar si lo que se le ha dado como noticia crímenes, esto constituye delito, qué delitos constituye eventualmente, e iniciar la investigación, pedir a la FESFUT todos estos recibos, pedirle a la FESFUT la existencia o no del finiquito, porque recordémonos que esa prueba nosotros no la podemos presentar. Esa prueba real y original, que es la que tiene que ser objeto de pericia, está en la FESFUT. Okay. Entonces viene la investigación y después naturalmente pues la decisión de la Fiscalía de someterla a los tribunales ordinarios o especiales según el caso. Perfecto. Claro. Licenciado, perdón un poco el desconocimiento si me equivoco. Este señor Juan Pablo Herrera era presidente de Audace en ese momento. Así es. ¿Ha sido diputado de la República? Sí, también. Sí. Sí, con Gana. Y es vicepresidente, con Gana. Sí. De 2015 a 2018. Y San Vicente, supuestamente. Con Gana llegan todos queriendo ser diputados. Y es vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sí, así. Sí. Bueno, Leonardo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Vamos a darle seguimiento, obviamente, a este caso. Mañana en el Gráfico, obviamente, habrá un informe sobre este caso y está invitado cuando desee para seguir expresando cuál es el seguimiento de esta historia, ¿no? Muchas gracias, les agradezco a todos ustedes. Bueno, y no se muevan, vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en el Gráfico TV.